Bueno, os presento a Ángel Lozano, Lorenzo, perdón, de Geotesan. Se dedican a fabricar geotextiles, un elemento bastante importante, tanto para balsas como para vertederos. Por eso estamos en la parte de la tarde, en la que confluyen, digamos, técnicas o aplicaciones tanto que nos sirven tanto para balsas como para vertederos, ¿vale? Mañana se verán más vertederos y otro tipo de balsas, pero esta tarde es un poco para zonas de confluencia como la geofísica, como es geotextiles y otros materiales que nos sirven tanto para una cosa como para otra. Adelante, ¿prefieres atril o mesa? Aquí a la mesa. Estupendo. Gracias, Ariosto, por la presentación. ¿Se me oye bien? Gracias. Vamos a ver, primero, aunque tú me has hecho una presentación, me voy a presentar yo también. Yo me llamo Ángel Lorenzo, soy ingeniero de caminos. Llevo desde el 2009 trabajando en Geotesan, ya 15 años hago este año, con lo cual tengo una cierta experiencia ya en el tema de los geosintéticos y, por supuesto, en los geotextiles. Lo primero que quería agradeceros es que haya habido, la verdad, en el Congreso una afluencia bastante importante y, sobre todo, que después de la cantidad de información que estamos recibiendo y tan variopinta, y sobre todo la cantidad tan importante de ponentes que somos, finalmente, pues que estéis aquí atendiendo, y la verdad que es un placer mostraros estos temas para que lo podáis utilizar en vuestro día a día y al final esta presentación está dedicada a personas que desarrollan proyectos, que ejecutan y, por supuesto, que instalan. Y daremos un paseo y quiero centrar el foco fundamentalmente en los geosintéticos por la importancia que tienen las impermeabilizaciones tanto en balsas como en vertederos, pero centrar el foco de una manera bastante potente en el tema de los geotextiles. ¿Por qué? Porque los geotextiles es un producto que está un poco denostado en el aspecto económico de una obra, y a la hora de defender una obra económicamente, pues el geotextil tiene un peso menor que pueda ser cualquier geomembrana, tanto PVC como polietileno, como EPDM, etc. Pero el sistema constructivo funciona para la impermeabilización con los geotextiles. Por lo tanto, quiero romper una lanza y es mi objetivo en esta presentación, en esta ponencia, en estos 20 minutitos, dejaros claro que si uno de los elementos que seleccionamos para definir el kit constructivo de una impermeabilización falla, pues probablemente el sistema falle en el tiempo, de manera que si evitamos la colocación de un geotextil por aquello de abaratar o colocamos un geotextil de una calidad inferior a la que debería de tener por el tema de abaratar, podemos estar haciendo frente a una sustitución de geomembrana o de una impermeabilización en un vertedero, en una balsa, prematura, de manera que eso a la larga pues nos generará mayores costes. Por eso digo que es importante centrar el foco en esto, que muchas veces cuando se hace una revisión en un manual de balsas o se hace una revisión de normativa, pues sí, hombre, obviamente ya los fabricantes y los interesados, los técnicos, estamos ahí presentes para defenderlo, pero muchas veces en el día a día, cuando alguien va a ejecutar una balsa y bueno, pues hay un proyecto, pero pues no tiene a lo mejor demasiada supervisión, pues colócame un geotextil, o es necesario que coloquemos este geotextil, esta manta, este fieltro, como lo llaman algunas veces, ¿es necesario colocarlo? Bueno, pues sí es necesario, y ahora explicaremos el porqué. Haré una pequeña introducción a los geotextiles, porque todo el mundo lo conoce y sabe más o menos de qué va, pero bueno, por aplicar algo de información, habrá algunos que esta presentación ya la hayan oído más veces, pero creo que es importante volver a repetirlo en estos foros, que es lo que nos da un poquito de voz y nos da una proyección un poco mayor y que llega a más personas y más interesados en el sector. Luego también
haré una parte destinada a balsas y otra a vertederos, con lo cual mi presentación es mixta porque al final la aplicación de este producto es muy similar para ambas situaciones. Y luego hablaré sobre el cálculo para distintas aplicaciones y por último haré un pequeño repaso con el tema de calidad normativa y ensayos. Bueno, cuando hablamos de geotextiles, esto a mí me gusta siempre poner un ejemplo que es muy gráfico, es el ejemplo de la tubería. Cuando hablamos de tuberías estamos diciendo, vamos a ver, colócame, estamos hablando, poneros que estamos en una obra, colócame una tubería. Bueno, pero ¿qué tipo de tubería? Sería la siguiente pregunta. De fundición, de PVC, corrugada, lisa, tenemos algo más de información al respecto. En los geotextiles muchas veces se carece de esta información, es decir, no, pues un geotextil, pero ¿de qué? De 300 gramos, ¿pero de qué? Es que dependiendo de la materia prima, del proceso de fabricación y todo esto, pues estamos ante un geotextil de una calidad u otra diferente, no tiene nada que ver. Entonces, me gustaría explicar que tenemos geotextiles no tejidos, que existen geotextiles no tejidos y geotextiles tejidos, y que las aplicaciones son totalmente diferentes. También sabemos que la gran mayoría de los geosintéticos o geocompuestos utilizan un geotextil y otro producto. Ya puede ser una geored para el tema de drenaje, un núcleo bicúspide para drenaje también. En el caso del geocompuesto de bentonita, pues tenemos un geotextil no tejido, un tejido y entre medias una bentonita. Pero en este kit constructivo, en el tema de impermeabilizaciones pura y dura, la geomembrana, aunque ahora hay nuevos prototipos, nuevos productos que están lanzando que ya lleva un geotextil adherido, sí existe, hay algunas casas fabricantes que lo están haciendo, pero el sistema constructivo es geotextil más geomembrana. En este caso formaríamos lo que se puede decir, entre comillas, un geocompuesto, pero que se monta y se coloca en obra directamente, no viene ya predefinido. Bueno, el geotextil, todo el mundo lo tenéis en la cabeza, en mente, pues una definición extraída de la norma UNE 40523-88, pues es un material textil plano que es permeable, de apreciada deformabilidad, está formado por fibras poliméricas termoplásticas y que se emplea para aplicaciones geotécnicas. Bueno, pues las fibras poliméricas termoplásticas tienen un gran papel dependiendo qué calidad puede tener el geotextil o no. Para que os hagáis una idea de qué tipos de geotextiles se comercializan, se utilizan en el sector, bueno, pues teniendo en cuenta que la materia prima, como digo, es uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta en un geotextil, ya que está directamente relacionado con la calidad, que bajo mi punto de vista hay que definir con unos parámetros resistentes. El 90% aproximadamente de las instalaciones, sobre todo en vertederos, es polipropileno. Un 7% sería poliéster, un 2% polietileno. Yo la verdad que en mis 15 años de experiencia no lo he visto en ningún caso. El polietileno es bastante caro y aunque bueno, las prestaciones pueden ser buenas, pero no tienen mucha cabida, por lo menos hasta ahora. En cualquier caso, la calidad de los geotextiles viene dada por el sistema de fabricación y dependiendo de la materia prima, pues se permite un sistema de fabricación u otro. Nosotros sabemos que el polipropileno permite hacer un sistema de fabricación bajo termofusión, es decir, nosotros lo que hacemos en la fábrica, en Río Tinto, en Huelva, que es donde la tenemos ubicada, somos fabricantes españoles, fabricamos la fibra procedente de la granza, es decir, tomamos la granza, que es la materia prima, 100% polipropileno virgen, lo extrusionamos en un hilo, lo cortamos y lo colocamos en una tolva, le aplicamos un sistema de agujado, es decir, entrelazamos las fibras y luego le aplicamos un sistema de termofusión con unos hornos especiales, vapor, etcétera. Bueno, pues logramos que las fibras se suelden entre sí. Este sistema de fabricación no se puede conseguir con otros productos, otras materias primas. Y aparte de esto, también hay que tener en cuenta que el polipropileno virgen pues tiene la gran característica que no es atacado frente al álcalis. El álcalis, que puede estar en el terreno en forma de yesos,
aquí en España tenemos muchas, bueno, los que sois geólogos o geotécnicos lo sabéis mejor que yo. Hay muchas zonas en las que tienen alto contenido en yesos y que pueden generar un ambiente alcalino o cerca de ambientes marítimos. Incluso, por supuesto, uno de los mayores el problema frente al álcalis es cuando está en contacto cerca de una estructura de hormigón, porque el cemento genera este tipo de álcalis. Lo degrada y lo degenera, lo hace desaparecer, básicamente. Como os digo, el sistema de fabricación es una de las cosas más importantes para obtener un producto adecuado. ¿Nosotros qué buscaremos para el tema del kit constructivo para impermeabilizar? Pues buscaremos que tenga unas ciertas resistencias frente al punzonamiento, ahora lo comentaremos en las siguientes diapositivas, y frente a la caída por cono. Bueno, en definitiva, hay dos parámetros fundamentales que nos ayudan a definir si ese geotextil es adecuado para una protección de una geomembrana, que no se punzone, porque el fin último es mantener el sistema constructivo el mayor tiempo posible funcionando en servicio, que no tenga ningún deterioro y que por supuesto, la geomembrana, pues, como digo, esté protegida el mayor tiempo posible. Según los sistemas de fabricación, pues, bueno, el sistema geotextil no tejido agujado con continuidad de fibras, digo continuidad de fibras porque ahora sigue habiendo muchos proyectos en los que se define filamento continuo. Filamento continuo es una manera exclusiva de fabricar que utiliza un único fabricante, que en vez de hacer monofilamento, o sea, un filamento a partir de la granza, pues lo que hace es fabrica un único filamento que luego aguja y, bueno, pues una manera de fabricarlo. Pero nosotros, con la manera de fabricar fibra cortada, que es capaz de ser soldada mediante un proceso de termofusión, lo que conseguimos es una fibra corta, termofusionada, pero con continuidad de fibras. ¿Es mejor o peor producto que filamento continuo? Bueno, pues los dos tendrían cabida como altas prestaciones a la hora de proteger una geomembrana. Tenemos que recordar las 5 funciones fundamentales de los geotextiles, que es protección, separación, filtración, drenaje y refuerzo. Nos centraremos en balsas y vertederos en protección de la geomembrana, como debe de ser, pero también tenemos en determinadas ocasiones que hacer zanjas drenantes, por lo tanto la función de filtración también es importante a tener en cuenta, por supuesto. Pero seguirán teniendo el resto de funciones, por ejemplo, antes hablando con un compañero del sector, me decía que en un momento dado vino una dana en un talud y arrastró la lámina de polipropileno o de polipropileno de alta densidad, o PVC, no me acuerdo, me parece que me ha dicho polipropileno, y entonces se volvió la lámina, pero el geotextil, bueno, cumplió su función de refuerzo y ahí estuvo manteniendo el tipo, con lo cual luego la reparación fue mucho más sencilla. Esto con un geotextil de poca calidad, o si no hubiera geotextil, pues no hubiera ocurrido y el talud se hubiera destruido, con lo cual luego habría que hacer una reparación más en profundidad. Los valores relevantes, bueno, en nuestras fichas técnicas y en nuestra declaración de prestaciones lo dejamos súper claro. Tenemos valores relevantes y otros valores que también añadimos porque es interesante para clasificarlos, pero que no son fundamentales. Por ejemplo, nos tenemos que ceñir en la resistencia al CBR, que es resistencia a la perforación, resistencia a caída por cono, tracción o alargamiento a la rotura. Esos sí que son valores importantes, pero luego tenemos otros como el gramaje o el espesor, que no nos dan mucha información. Yo puedo tener un algodón médico, el que utilizamos para curar las heridas de los niños o de los mayores, que tiene muchísimo espesor, pero tengo la capacidad de atravesarlo directamente con el dedo. Entonces, ¿qué me va a proteger eso? O sea, yo tengo una camisa que es un textil, lo pongo bajo tierra, ¿ya es un geotextil? No me va a cumplir ninguna función. Necesito que tenga unas resistencias interesantes, a pesar de que esa camisa pues pese 300 gramos metro cuadrado y la esté colocando bajo tierra. ¿Me va a cumplir con la función? No, lo importante no es comprar el material como el jamón york
Por peso, póngame 300 gramos de jamón york. No, vamos a ir a características mecánicas, que es lo que realmente nos va a interesar. Como digo, lo voy a dividir entre balsas y vertederos. Aquí he incluido algunas imágenes de balsas, bueno, pues un poco más singulares. Si no recuerdo mal, esta balsa de Canal Bajo Payuelos, que está en Fuenleón, fueron muchos metros cuadrados de producto. Y creo recordar de memoria, porque fue hace unos años, que se hizo con una lámina EPDM. Obviamente el sistema constructivo es el mismo, vale para EPDM, para PVC, que ahora veremos también en una foto, o para polietileno de alta densidad. Y nos tenemos que ceñir, ahora voy a hablar un poco más rápido porque no me queda mucho tiempo, pero en el tema de las bases y vertederos hay una norma que me dice qué resistencias debo de pedir a la hora de hacer un proyecto. Y hay otras resistencias que no son necesarias, o parámetros, por ejemplo. En esta diapositiva veis que esa norma no pide nada relacionado con el gramaje ni el espesor. Como digo, los geotextiles no tejidos como funcionan como la protección de la impermeabilización principal, al igual que en vertederos, exactamente igual. Y los geotextiles que ofrecen una calidad adecuada, pues consideramos que son geotextiles de polipropileno 100% vírgenes, unidos mecánicamente por un proceso de agujado y posterior termofusión. Aquí vemos otra imagen de la balsa de Alcolea de Cinca en Huesca. Si os fijáis en la parte central, pues ya vemos drenajes de espina de pez, con lo cual, aparte de un geotextil de protección de la lámina, también tenemos geotextiles con función filtración para el tema del drenaje. Esta imagen ha salido antes, gracias Claudio por cederme la imagen, la foto para que la pueda poner en esta presentación, pero me pareció muy interesante porque es una balsa que está hecha de PVC, en montaña de Taco Tenerife, pero es que es un cráter realmente, la balsa está en un cráter y la singularidad de la imagen me pareció interesante ponerla. Bueno, los geotextiles de polipropileno, como digo, pues son geotextiles que se mantienen inertes. Entonces, la durabilidad del producto va a ser muy superior con respecto a otros que pueda haber en el mercado. Mirad, aquí os pongo otra imagen de la balsa de Cornago en La Rioja. Fijaros que desde arriba, bueno, pues donde están los operarios es una zanja de coronación donde se anclan los productos geosintéticos, se dejan caer y ahí es como una de las principales maneras de instalarlo. Bueno, esto lo voy a pasar un poco más rápido, pero básicamente quería hacer una comparación con unos gráficos sobre la resistencia a tracción que nos ofrecen los geotextiles que están fabricados según el proceso que utilizamos nosotros y otros, como por ejemplo fibra cortada, que no tienen la posibilidad de luego aplicar el tema de la termofusión, como pueden ser los geotextiles de poliéster, que los dos se llaman geotextiles, tienen el mismo nombre, pero se comportan de manera diferente. Por tanto, me gustaría recalcar que es muy importante una elección de un producto correcto para que la durabilidad del sistema sea interesante y cuanto más dure el sistema, más vamos a garantizar que económicamente va a ser viable. Como decía antes Juan Carlos de CEA, que me ha parecido muy oportuno, tenemos que ceñirnos también y tener presente en qué materiales están colocando en nuestra balsa y por qué se colocan. Lo mismo ocurre con resistencia a punzonamiento. Me quedan 2 minutos y medio. La elección del geotextil depende del espesor de la geomembrana, la granulometría del suelo y de la altura de la columna. Con estos datos podemos hacer una recomendación. Geotexan ofrece la posibilidad de hacer, utilizando un programa de cálculo que tenemos, hacer una recomendación de qué geotextil puedes utilizar, obviamente siempre incluyendo la normativa que está vigente. Esto es uno de los gráficos. Bueno. En balsas estamos utilizando la 104.427, que no está actualizada. Me gustaría, como ha dicho antes también Rosario del CEDEX, los grupos de trabajo están por formar, pero creo que será el siguiente paso. Haremos unos grupos de trabajo
bueno, que nos lleven el tiempo que lleve, pero que nos permita revisar esta normativa para poder aplicarla convenientemente, porque ahora mismo en estas normas, que son recomendaciones, hay algunas goteras que tendríamos que subsanar para facilitar el trabajo, sobre todo de los técnicos que desarrollan los proyectos. Este es otro vertedero, bueno, está prácticamente terminándose, el vertedero de Pinto en Madrid. También observar que los sistemas están expuestos a muchos ambientes externos, como en este caso aves. Estos puntitos blancos que veis revoloteando cerca del agua, pues son gaviotas que están en el vertedero y que por excrementos, por picaduras, simplemente por la convivencia con el sistema, pues también se puede ver afectado, y lo mismo, es interesante tener productos de alta calidad. Voy rápido ya, Ariosto, no te preocupes. Voy a pasar esto más rápido. En la parte de vertederos, básicamente está basado en lo mismo que he dicho en balsas. Quiero hacer mención de la normativa 104.425, que está aprobada, está en el horno, lista para publicarse en breve. Y aquí sí que me gustaría, y haremos, bueno, si algún foro lo permite, pues ya haremos un repaso de cómo es la normativa y de qué cambios se han realizado de la misma, con lo cual se ha mejorado convenientemente. Nos ha llevado casi 9 años, pero al final lo hemos logrado entre todos. Aquí quería mostraros otro vertedero, el vertedero de Navajas en Burgos. Fijaros qué peculiaridad de la morfología del mismo. Tener en cuenta que en vertederos cambia un poco la película. Necesitamos hacer un refuerzo, una protección de la geomembrana, no solamente de la parte inferior, la que está en contacto con el terreno, sino de la parte superior, puesto que también va a recibir residuo. Entonces tendremos que poner el sistema constructivo geotextil, geomembrana y geotextil, por supuesto bentonita, geodren, etcétera. Este es el Ecoparque de Toledo. Fijaros que aquí el geotextil se ve todo negro, pero es que el geotextil es de color negro. En determinados clientes lo solicitan así. También se puede hacer de cualquier color. Bueno, a veces que genera más problemas que ventajas. Y finalmente, bueno, pues la elección del geotextil depende del espesor, de la granometría, de la altura y de la densidad del residuo. Con estos datos podemos hacer una recomendación utilizando el programa de cálculo. Aquí vemos otro vertedero, el vertedero de Valdemín Gómez en Madrid. Este sería la carátula del programa de cálculo, que si alguno estéis interesados podéis escribirme, llamarme, lo hablamos y se puede hacer una recomendación. Y por último, pues siempre deciros que es importante que los productos que se coloquen tengan el certificado C, el marcado C, la declaración de prestaciones, todo en regla, porque es obligatorio por normativa. Bueno, pues sin más, os agradezco vuestro tiempo, espero que no os haya aburrido mucho y que la información que os he trasladado pues os pueda valer en un futuro. Muchas gracias. No he conseguido regatearte 5 minutos, Sí. Pero bueno, la verdad es que muy interesante, porque lo que decíamos de las telas, ¿no?, es una parte importante de lo que es el paquete de geosintéticos, que a veces se le da una importancia a la lámina que la tiene, pero como dices tú, sin la parte de abajo, muchas veces la lámina no llega a tener las características. Es que económicamente el peso lo lleva la geomembrana, como es lógico, pero si elegimos bien los dos productos, pues el sistema será mucho más duradero. Esa es la combinación. Exacto. Pues muchas gracias. Pues gracias a vosotros.